Vengo recuperándome de una gripe y por eso van a notar en este punto de vista mi voz alterada por la gripe. No es ningún impostor que ha ocupado mi lugar, ni es que tampoco esté ensayando un nuevo tono de voz, es simplemente la gripe y no quería dejar de compartir en este momento tan importante para nuestra iglesia algunas reflexiones sobre la reacción de la prensa secular respecto de la renuncia del Papa. Si nosotros dejamos de lado la prensa basura, ¿no? Es decir, llamo prensa basura a la que no es propiamente prensa, sino es básicamente blogs glorificados en internet que pertenecen a algunas militancias ateas, ¿no? Algunos de ellos ni sabía de su existencia, ¿no? Eran sitios totalmente oscuros, amargados, cristianófobos, pero que algunos católicos sienten alguna especie de placer masoquista en visitar. Y en consecuencia me han mandado a mí vínculos a algunas de estas páginas donde a la segunda palabra, no digo segunda frase o segundo párrafo, uno ya sabía que estaba lidiando con gente desquiciada que no está interesada en los hechos. Entonces, dejo de lado esa prensa basura y recomiendo lo que he recomendado a través de las redes sociales. El católico no saca nada leyendo esa fuente basura y circulándola. Se amarga, se confunde y ensucia su alma. Que cada uno haga lo que quiera. Pero recordemos el adagio neotestamentario: examinadlo todo, quedaos con lo bueno. Sacando de eso, concentrémonos en la prensa secular más conocida, los grandes medios que son más respetados. Cuando era joven, yo tendía a pensar más que nada en la teoría de la conspiración, es decir, que había una conspiración de todos estos medios para agredir y reflejar a la iglesia de la manera más baja, más negativa, más pesimista y más rencorosa. Con el tiempo me he dado cuenta que aunque hay algo de ese componente, hay una especie de dogma liberal sobre el cual no está bien, no es correcto hablar bien de la iglesia, salvo de algún curita loco que se rebela contra los obispos y dice que sí hay que abortar, o de algún curita desquiciado que dice que se casen los sacerdotes. Esos son los que son cubiertos positivamente por la prensa secular, ¿no? Y nosotros lo sabemos. En general, fuera de esto, existe una enorme ignorancia. Ese es el problema principal. Existe una enorme ignorancia de la realidad de la iglesia. Existe un sesgo profundo, pero existe una enorme ignorancia. Y esto lo digo porque lo he comprobado de la editora de religión del periódico que se supone que es el más importante del mundo, a quien conozco bien y sé que es una persona que trata de ser extremadamente profesional, tiene sus prejuicios, aunque ella cree que no los tiene, pero básicamente no entiende la iglesia, no la entiende. Hace poco yo hablaba con el editor de religión de un importantísimo periódico norteamericano y obviamente él me miraba a mí con cierto desprecio porque consideraba que yo era un medio no solamente chiquito, ¿no?, comparado con el medio que él representa, sino partisano, ¿no? Es decir, que toma partido porque soy una agencia católica. Lo que él no entiende es que mi información es más objetiva que la suya, porque yo digo explícitamente que mi información es desde una perspectiva católica. Ellos no reconocen que su información es desde una perspectiva prejuiciada contra el catolicismo. Y se venden a sí mismos primero y luego a los demás el mito de que ellos son totalmente neutrales. Pero este señor me decía a mí, hablando en Roma, cuando hablábamos de la posibilidad de un posible cónclave, esto fue antes que el Papa presentara su renuncia, pero poco antes, fue el mes de enero en Roma, me decía: ¿pero tú no crees que sería muy significativo que la iglesia escogiera a un papa de color? Es decir, quería decir mestizo, latinoamericano mestizo, no un latinoamericano blanco, un latinoamericano mestizo, o un negro de África, o
algunos de los supuestos candidatos a papa, que no existen, pero supuestos del sudeste asiático, ¿no? Los cardenales de origen malayo, indio, filipino, etc. Y yo trataba de explicarle que los cardenales tenían que pensar en términos completamente internos a la necesidad de la iglesia, quién es el mejor papa para la iglesia. No pensaban en quién se veía mejor para la foto. Qué lindo un papa zambito, morenito, negrito, marroncito, todo vestido de blanco, ¿no? Hace juego, combina. No, esas consideraciones de corrección política no las puede tener en cuenta un cardenal. Cuando el cardenal eleva su voto en la Capilla Sixtina delante del gigantesco cuadro del juicio final y jura ante Dios que está votando en conciencia, comprenderán ustedes que ese cardenal que sabe que va a ser juzgado por Dios por ese voto, no se pone a pensar en qué mandaría un mensaje al mundo, qué cosa sería lindo con los colores litúrgicos. No va a pensar en cosas de esa naturaleza. Pero esa forma parte de pensar del pensamiento político. Y en consecuencia, las personas que piensan en términos políticos piensan así y sostienen esa postura. Y no solamente piensan así, sino que les es imposible comprender a la iglesia como el misterio de una comunidad que cree que de verdad está siguiendo a Dios. Porque una persona puede decir, mira, yo no creo en Dios, no creo en el Espíritu Santo, pero sí puedo tener la objetividad capaz de creer que esas personas que gobiernan una religión son personas que de verdad creen en eso. Ellos no, ellos creen que la junta es como una junta política, como la de un partido político, como la de un directorio de una empresa, y que así es como se toman las decisiones. Y con esa mentalidad jamás van a entender a la iglesia. Y en consecuencia no se sorprendan la cantidad de sandeces y de desinformaciones que van a encontrar en la prensa secular. Hermanos, y esto lo insisto, la prensa más pintada, el New York Times, el Washington Post, la cadena CNN, la cadena Univision, han informado pobrísimamente. Y las principales cadenas locales, he visto lo que informan las principales cadenas locales en México, en Colombia, y puedo decir que estas cadenas están perdidas. Realmente están perdidas. Sus personalidades, sus figuras centrales no saben nada, no entienden. Y en consecuencia comentan lo que creen que sus empresarios o dueños quieren escuchar, o comentan lo que se les ocurre, lo que alguien les dice. Y es importante que en este periodo de preparación al cónclave tengamos en cuenta esa profunda debilidad de la prensa laica y prestemos más atención a la prensa católica. Que tengas un buen día.